Lord Jesus taught many parables, El Señor Jesús enseñó muchas parábolas, but this one is one of the most well known in the English language. pero esta es una de las más conocidas en el idioma inglés y español. The idea of a prodigal son is used in common language. La idea de un hijo pródigo se utiliza incluso en el lenguaje común. I believe if a football player left a team and then later on came back, he might be called a returning prodigal son. Puede ser que ocurra que si un futbolista deja un equipo y después más tarde vuelve a ese equipo, puede ser que se le llame el futbolista pródigo. And so the Bible story of a son who goes away and comes back has made it into common language. Incluso así que esta historia de un hijo que se va y vuelve se ha introducido incluso en el lenguaje. Where I come from, many people who would not say they are Christians would know the general story of the prodigal son. De donde yo vengo, mucha gente que incluso no son cristianos sabría más o menos la historia del hijo pródigo. And I think among Christians, this is one of the parables that we can identify with the easiest. Y creo que entre cristianos esta es una de las parábolas con las que más nos podemos identificar. Perhaps some of the parables about pearls or agriculture may not come so easily to you. Quizá hay algunas parábolas, quizá sobre las perlas, quizá sobre la agricultura, que puede ser que no sean tan familiares para algunos. But this is a story about a family, Pero esta es una historia de una familia. and I suspect none of you here have a perfect family. Y sospecho que ninguno de vosotros tiene la familia perfecta. And I should say a family circle, the whole, relatives. E incluso hablando de la familia completa, todo el círculo de la familia. Who has a family with no problems, ¿Quién tiene una familia sin problemas? no contentions? Sin ninguna pelea. This is the story in the Bible. Aquí hay una historia en la Biblia. There's something very personal and something very intimate about this story. Hay algo muy personal e íntimo sobre esta historia. I would like you to first of all think about the people that were introduced to at the beginning. Me gustaría que pensarais en primer lugar en las personas, la gente que aparecen en el principio de la historia. It says in verse 1 that there were some people who drew near to Jesus. Dice el versículo 1 que hay algunas personas que se acercaron a Jesús. They are not afraid, No están asustados, they are not running in the opposite direction. no están corriendo en la dirección opuesta, And when we think about who they are, y cuando pensamos en quiénes son, this is strange. esto es extraño. There's something very supernatural going on. Hay algo sobrenatural que está ocurriendo. They are coming close to Jesus. Se están acercando cerca de Jesús, They have good motives. tienen buenos motivos. The Bible says in verse 1, they want to hear him. La Biblia dice en versículo 1 que quieren oírle, para oírle. Today, your pastor has been telling me of some of God's grace in the lives of people connected to this church. Hoy vuestro pastor ha estado contándome algunas de las historias de la gracia de Dios de algunas personas de esta congregación. Just the same thing that was happening here. Lo mismo que estaba ocurriendo aquí. A supernatural work of God, Una obra sobrenatural de Dios, bringing people to Jesus trayendo personas a Jesús despite their sinful backgrounds, a pesar de sus pasados pecaminosos, despite opposition from others, a pesar de la oposición de otros, and God's grace triumphs in their lives. y la gracia de Dios triunfa en sus vidas. You'll notice the people that are coming are called publicans and sinners. Verás ahí que las personas que vienen son llamados publicanos y pecadores. Publicans were public servants, servants of the civil government. Los publicanos eran siervos públicos o que trabajaban para el gobierno. They were mainly tax collectors working for the Romans.
Principalmente eran recaudadores de impuestos que trabajaban para los romanos. And that means they were people who had not a good reputation in the community. Eso significaba que eran personas que no tenían buena reputación en la comunidad. They had the reputation of being greedy, Tenían una reputación de ser avariciosos, like Zacchaeus, como Zaqueo, taking more taxes from the people than required, tomando más impuestos de la gente de los que se requerían and keeping the extra for themselves. y guardándose el extra para ellos mismos. People who were counted as traitors Estas personas eran contados como traidores, because they worked for the invaders, the foreign power that had conquered. porque trabajaban para los invasores, el poder extranjero que había conquistado la tierra. Can you think of anybody in your community like this? ¿Puedes pensar en alguien en tu comunidad que es así? Perhaps people who have deceived in their businesses, Quizás personas que han engañado en sus negocios, husbands who have deceived their wives. maridos que han engañado a sus mujeres. Maybe if I can think of your past and the times of Franco, Quizá puedo pensar en algo de vuestro pasado y los tiempos de Franco, la dictadura. I suspect there was people in that day who were not liked in the community. Seguramente había personas en algunos sitios, en algunos lugares que no eran muy queridos Because of what they supported. por lo que apoyaban o dejaban de apoyar. And I'm saying this for this reason. Y estoy diciendo esto por esta razón. How would you feel if some of these people that you can think of came into this room? Y digo esto por esta razón. ¿Cómo te sentirías si alguna de esas personas de las que estás pensando entrara por la puerta a este lugar? They came into this service where you, as followers of Jesus, are. Vinieran a este mismo culto donde vosotros como seguidores de Jesús estáis. People, you as people who want to bring others into the company of Jesus. Vosotros como las personas que quieren traer a otros a la compañía de Jesús. How would you feel about that? ¿Cómo te sentirías tú si alguien así viniera? It calls them sinners. Los llama pecadores también. That simply means common criminals. Eso significa criminales comunes. It includes prostitutes, Incluía también a las prostitutas. drug dealers if we were in modern day times, En días modernos estaríamos hablando de traficantes de drogas también. the people who were considered the most hopeless in society. Las personas que eran consideradas que no tenían esperanza en la sociedad. And we could even include from the passage Gentiles. E incluso podríamos incluir desde el pasaje a los gentiles también. And I get that from verse 2 Y cojo eso del versículo 2, because you see the Pharisees' complaint. porque vemos la queja de los fariseos. Jesus receives sinners and eats with them. Jesús recibe a los pecadores y con ellos come. And of course, the Jewish Pharisee did not want to eat or receive Gentiles into their home. Y por supuesto, el fariseo judío no quería recibir a los gentiles, que no eran judíos, a su hogar, ni comer con ellos. And you see, there are people opposing the publicans and sinners coming to Jesus. Y ves aquí que hay personas oponiéndose a que los publicanos y pecadores vengan a Jesús, The Pharisees and the scribes. los fariseos y los escribas. They consider these publicans and sinners to be rejected by God. Ellos consideraban que los publicanos y los pecadores debían ser rechazados por Dios. And so they reject them. Así que ellos los rechazaban. They don't think that God loves these people. No pensaban que Dios pudiera amar a estas personas. And so they do not love them. Así que ellos no los aman tampoco. And they are opposing them. Y se oponen a ellos. And they are complaining about what Jesus is doing. Y se están quejando de lo que Jesús está haciendo. And so there is presented in this introduction Así que se nos presenta en esta introducción a conflict and a tension. un conflicto y una tensión. The publicans and sinners, they want to come and listen to
Los publicanos y pecadores quieren venir y escuchar a Jesús. Perhaps they have heard it said, perhaps they have heard other things that he had said in other places. Quizá habían escuchado otras cosas que él había dicho en otros lugares. You may remember in Luke chapter 5, Quizá os acordáis Lucas capítulo 5. he said he didn't come to call the self-righteous ones, Dijo, yo no he venido a llamar a los justos, but sinners sino a pecadores to repent, al arrepentimiento, just like them. exactamente como ellos. He said that people don't go to the doctor unless that they are sick. Dijo, las personas no van al doctor a menos de que estén enfermos. And these publicans and sinners, it seems to me, Y estos publicanos y pecadores, me parece a mí, they were accepting their sickness. ellos estaban aceptando su enfermedad. They were awakened to their own sin and guilt. Habían sido despertados a su propio pecado y culpabilidad. And they had hope in the message of Jesus. Y tenían esperanza en el mensaje de Jesús. And then on the other side, there are the Pharisees complaining Pero en el otro lado tenemos a los fariseos quejándose and voicing their complaints. y hablando sobre su queja. And what does Jesus do? ¿Y qué hace entonces Jesús? Does he dialogue with these people who are complaining? Empieza a hablar con estas personas que están quejándose. Does he ignore them? ¿Los ignora simplemente? No, the Bible says he tells a parable. No, la Biblia nos dice que entonces cuenta una parábola. Now, I don't think you and I would have expected that, Pienso que quizá nosotros no hubiéramos esperado esto, because I think that sometimes we misunderstand Jesus' teaching in parables. porque pienso que quizá a veces puede ser que malentendamos las enseñanzas de Jesús en las parábolas. When Jesus began preaching in public, Cuando Cristo empezó a enseñar en público, the Bible tells us he said things very plainly. la Biblia nos dice que dijo cosas muy claramente. Can you read Matthew 4:17, Vamos a leer Mateo 4:17, 4:17. please? Mateo 4:17, dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A very straightforward or simple message. Un mensaje muy claro y simple. Repent or change your mind. Arrepentíos o cambiar vuestra mente. Change your mind about God. Cambia tu mente sobre Dios. Change your mind about yourself. Cambia tu mente acerca de ti mismo. Really change your mind about everything. Realmente cambia tu mente sobre todas las cosas. Very plain preaching. Una predicación muy clara. But then later on in the public ministry of Christ, Pero entonces, un poco más tarde en el ministerio público de Cristo, we begin to read of him teaching in parables. empezamos a leer de él que comenzó a enseñar en parábolas. And it's lovely to see boys and girls here. Y es muy bonito ver a niños y niñas hoy aquí. And if I ask the boys and girls, what is a parable? Y si les pregunto a los niños, ¿qué es una parábola? I may get an answer like this. Quizás reciban una respuesta como esta. It's an earthly story with a heavenly meaning. Es una historia terrenal con un significado celestial. That's a good answer, Y esa es una buena respuesta. but there's more to parables than that. Pero hay más en las parábolas que simplemente eso. I do teaching in a school, Yo enseño en un colegio. and sometimes I will try to use illustrations to help us students understand it. Y a veces intento utilizar una ilustración para ayudar a un estudiante a entender algo. So I have a little boy, well, I teach mathematics, Enseño matemáticas and in our schools when children are 7, 8, 9, y en nuestro colegio cuando los niños son 7, 8, 9 años, tienen 7, 8, 9 años, we want them to learn multiplication facts. y entonces queremos que aprendan factores de multiplicación, See? Do you do that here in schools? factorizar, sí, I think, yeah. Okay.
And so one little boy that I teach, Así que uno de los niños que le enseño he finds this difficult. encuentra esto muy difícil. So, for example, when we are trying to learn the multiplying by 7, Así que cuando empezamos, quizás son las tablas de multiplicar, cuando empezamos a enseñar la tabla del 6 o multiplicando por 6, I know that this little boy has chickens and he puts the eggs into half dozen boxes. yo sé que este niño tiene gallinas y pone los huevos en cajas de 6 huevos. So I get him to think of these boxes. Así que le hago pensar en estas cajas de media docena de huevos. And if I ask him how many is 4 sets of 6, Entonces le pregunto, entonces, ¿cuántos huevos hay en 4 cajas de huevos? De 6 huevos cada una. I mention these boxes Le menciono estas cajas and he knows it. y lo sabe perfectamente. Is that what Jesus was doing Esto es lo que Cristo estaba haciendo when he was teaching parables? cuando estaba enseñando por parábolas. No, 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 it wasn't. no era eso. What we forget is that Jesus often told a parable but did not explain it. Nos olvidamos a veces de que Cristo enseñaba por parábolas, pero no explicaba algunas parábolas. I wonder what you would all think of me Me pregunto qué pensaríais de mí if I came to this service si viniera a este culto and I heard an argument between two people y escuchara quizá una pelea entre 2 personas and I understood it, y lo entendiese and I came into the pulpit y viniera al púlpito and I told a story y contara una historia that I believed had a lesson in the story que yo pensara que hubiera una lección en esa historia that someone in the argument needed to understand. que algunos de estos que estaban peleados tuviera que entender. Or perhaps I just read this parable, O quizás solamente leo esta parábola and when I had finished, I said, Amen, and we prayed, and the meeting was over. y simplemente cuando acabo de leerla digo amén, oramos y se ha acabado el culto. You would think that was very strange, Dirías, esto es muy extraño, but that's what Jesus often did. pero eso es lo que hizo Cristo muchas veces. Turn to Matthew 13. Ven conmigo a Mateo 13. It's here I'm interested in. Do I read it? No, it's okay. Okay. Yeah, okay. This chapter contains the parable of the sower. Este capítulo contiene la parábola del sembrador. And after telling the story, Y después de contar esta historia, Jesus finishes with the words of verse 9. Cristo acaba con las palabras del versículo 9. Go ahead and read it. El que tiene oídos para oír, oiga. And then notice in verse 10, the disciples, it says, come to him and asked him. Y entonces mira el versículo 10 que dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron y le preguntaron, Why are you teaching in parables? ¿por qué les hablas por parábolas? Why are you doing this? ¿Por qué haces esto? And you can tell from verse 10 that the public teaching has finished, Y puedes ver por el versículo 10 que la enseñanza pública ha acabado and they are coming to him privately. y le vienen a él privadamente. And Jesus gives us the answer to the question. Y Cristo nos da la respuesta a la pregunta. Read verse 11 and 12. El versículo 11 y 12 dice, entonces él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. And what does that mean? ¿Y qué significa eso? Well, it simply means this. Jesus taught in parables to reveal truth to some and to hide truth from others. Significa esto. Cristo enseñó por parábolas para revelar la verdad a unos y para esconder la verdad de otros. He is saying in verse 12, those who are searching for the light will be given light.
Él está diciendo en el versículo 12, aquellos que están buscando por la luz, se les dará la luz. And those who reject the light will be taken away. Y aquellos que rechazan la luz se les quitará. It is beautifully sunny in your country. Está muy soleado y muy bonito el sol en vuestro país. I have enjoyed the sunshine today. He disfrutado del sol hoy. And that sun that God has put in the sky Y ese sol que Dios ha puesto en el cielo gives us all light. nos da luz a todos. And it takes away the darkness. Y se lleva la oscuridad, quita la oscuridad. And so it means that we know where things are and we can see things. Y significa que sabemos dónde están las cosas, podemos ver las cosas, But you also know pero también sabes that if you disrespect that light, que si no respetas esa luz and you look straight at it y le miras directamente al sol for any length of time, por un poco de tiempo, it will blind you. te puede dejar ciego. It will make your world a world of darkness. Hará tu mundo un mundo de oscuridad. And so the same light that takes away darkness for some Así que la misma luz que quita la oscuridad para algunos, also has the power to blind. también tiene el poder de cegar. And this reminds me of the seriousness of listening to God's truth. Y esto me recuerda de la seriedad de escuchar a las verdades de Dios. And how we cannot be casual when the light of God is shining to us. Y cómo no podemos estar sin respeto cuando la luz de Dios nos alumbra. It also gives me great encouragement También me da mucho ánimo, because I am confident in the words of Jesus that I am sharing with you. porque estoy confiado en las palabras de Jesús que os estoy compartiendo. And you can be confident in the words of Jesus that you share with others. Y tú puedes estar confiado en las palabras de Jesús que compartes con otros. My confidence is not in my ability to explain Jesus' words. Mi confianza no está en mi habilidad de explicar las palabras de Jesús. My confidence is in the words of Jesus themselves. Mi confianza está en las palabras de Cristo mismo. The Bible itself testifies. La Biblia misma testifica. It is the power of God unto salvation. Es la palabra, es el poder de Dios para salvación. Today your pastor told me the story of one of your founder members who's still alive. Hoy, vuestro pastor, le conté la historia de uno de los miembros fundadores de esta iglesia que aún está vivo. The blood, and this man saw a text. He saw the words of God. The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Este hombre, nuestro querido Alfonso, vio las palabras que decía: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, en un carro en Barcelona. And that was his beginning, the beginning of his journey to faith in Christ. Y ese fue el inicio de su viaje a poner su fe en Cristo. He just read the words, Solamente leyó esas palabras and that had power in his life. y eso tuvo poder en su vida. I want to remind you before I say anything about the parable itself Quiero recordaros, antes de que diga nada más sobre la parábola en sí misma, that every parable has one main lesson. que cada parábola tiene una lección principal. Some make the mistake of trying to find interpretations for every single detail of a parable. Algunos hacen el error de pensar que todos los detalles de la parábola tienen su interpretación. But this sadly often leads to a kind of mystic Christianity, Pero esto a veces lleva a un tipo de cristianismo místico, where people are putting their ideas or attaching their ideas to the details of the story, donde la gente trae sus propias ideas a los detalles de la historia. putting their own ideas into the Bible, Ponen sus propias ideas en la Biblia, instead of trying to draw out the meaning that is there. en vez de coger el significado que está ahí. So if I ask you, what do you think was the one major reason Jesus told this story? What would you say?
Así que si te pregunto, ¿cuál piensas que es la mayor razón por la que Cristo contó esta historia? ¿Cuál sería tu respuesta? Remember, there are publicans and sinners. Recuerda, están los pecadores y publicanos, They're coming close to Jesus. se acercan a Jesús, But the religious elite Jews, pero la élite religiosa de los judíos, they are preaching a message of rejection. ellos están predicando un mensaje de rechazo. God doesn't love these people. Dios no ama a estas personas. They are hopeless cases. Están sin esperanza, They are to be rejected. deben ser rechazados. And Jesus tells a story. Y Jesús cuenta la historia. What is the main reason why Jesus tells this story? ¿Cuál es la principal razón por la que Cristo cuenta esta historia? To completely show the people Para mostrarle completamente a la gente that the opposite is true. que justo el contrario de lo que dicen los fariseos es la verdad, el contrario de eso. He is teaching the amazing love of God for sinners. Está enseñando el sublime amor de Dios por pecadores. Good news for publicans, Buenas noticias para los publicanos, good news for sinners, buenas noticias para los pecadores, good news for Gentiles, buenas noticias para los gentiles, good news for you and me. buenas noticias para ti y para mí. The amazing love of God for sinners. El amor sublime de Dios por pecadores. Now, the story or the parable is really one story in three parts. La historia o la parábola en realidad es una sola historia en tres partes. We skipped out the first two parts, the lost sheep and the lost coin. Nos hemos saltado las primeras dos partes de la oveja perdida y de la moneda perdida. And they demonstrate this truth of God's amazing love. Y estas parábolas también demuestran la verdad del asombroso amor de Dios, From God's perspective, desde la perspectiva de Dios. God's love is a searching love. El amor de Dios es un amor que busca. God's love is a finding love. El amor de Dios es un amor que encuentra. It's an individual love. Es un amor individual. It's a successful love. Es un amor exitoso. But the third part of the parable Pero la tercera parte de la parábola shows us the amazing love of God from the sinner's perspective. nos enseña el amor sublime de Dios desde la perspectiva del pecador. This amazing love of God comes to the sinner who repents, Este maravilloso amor de Dios viene al pecador que se arrepiente, who leaves the far country, que deja el país alejado, who turns from his life of sin que se vuelve de su vida de pecado and goes to the Father. y va y vuelve al Padre. Now let us think a little bit about the parting of the prodigal from his family. Vamos a pensar un poco de The departure. la salida del hijo pródigo de su familia, cuando se fue. I just want to say something, a little thing about the boy's thinking. Quiero decir algo sobre cómo estaba pensando este joven. Obviously, the boy was thinking in a very materialistic way. Obviamente este joven estaba pensando de una manera muy materialista. The idea that all there is in life is material things and there is no immaterial things. La idea de que todo lo que hay en esta vida es cosas materiales. All there is in life is natural things and there's no supernatural. Todo lo que hay en esta vida son cosas naturales y no hay nada sobrenatural. Just physical things that you can experience with your five senses Todo son cosas físicas que puedes experimentar con tus cinco sentidos and no spiritual things. y no hay cosas espirituales. Isn't this what many people say they believe today? ¿No es así como muchas personas piensan en el día de hoy? Secular people, atheistic people. Ateos, seculares. This boy has no shame. Este joven no tiene vergüenza ninguna. He's not embarrassed to go to his father and ask for his inheritance, No tiene vergüenza en ir a su padre y pedirle la herencia. which of course is like saying, I wish you were dead already, father. Lo que por supuesto significa que le está diciendo a su padre, me encantaría que te hubiesen muerto ya. The word prodigal is not in your parable.
La palabra pródigo no se encuentra en la parábola, but it comes from the word, this word here, riotous, in verse 13. pero esa palabra viene de la palabra, del versículo 13, la palabra que dice perdidamente, Which has the idea of being reckless and being wasteful. que tiene la idea de ser malgastador y descuidar todo. He has no intention of using his instant wealth No tiene ninguna intención de utilizar su riqueza to start a business that will be sustainable. para empezar un negocio que será sostenible, He just wants to indulge himself. solo quiere disfrutar en sí mismo. He doesn't understand, as many in this world do not understand, No entendía, como muchos en este mundo no entienden, what Jesus said in Luke chapter 12, lo que Cristo dijo en Lucas capítulo 12, verse 15. versículo 15. May I read it? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Life is not all about accumulating a lot of things. La vida no consiste en acumular muchas cosas. Our deepest needs as human beings will not be fulfilled Nuestras necesidades más profundas como seres humanos no serán llenadas. I spoke to a man in my town recently. Hablé con un hombre en mi pueblo recientemente. He was sharing with me about a colleague at his work, a work colleague. Me estaba hablando sobre un compañero de trabajo. He said he had a great role, he had a great career, Tenía una carrera muy buena, he had a beautiful wife una esposa preciosa, with a great personality, tenía una buena personalidad, he had 2 lovely children, tenía 2 hijos maravillosos, he went on many foreign holidays, podía irse a muchísimas vacaciones al extranjero, but this man committed suicide. pero este hombre cometió suicidio. And the man who talked to me, Y el hombre que me lo dijo, he said, I can't understand it. dijo, no lo puedo entender, He had everything. tenía todo. And of course what he meant by that was Ahora, lo que quería decir cuando dijo eso, he had every material thing possible. era que tenía todo lo material que se puede tener. But the Bible tells us these things do not satisfy the soul. Pero la Biblia nos dice que estas cosas no satisfacen el alma, They do not take away our burden of guilt. no quitan nuestra carga de culpabilidad, They do not provide grace for us. no proveen gracia para nosotros, They do not grant us forgiveness. no nos dan el perdón And they do not give us the amazing love that God has for us as sinners. y no nos dan el maravilloso amor que Dios tiene para pecadores. But before I go on, Pero antes de que siga, can I say a word of warning to you as Christians? puedo daros una palabra de aviso a vosotros que sois cristianos. Remember, the Bible warns us Recuerda que la Biblia nos avisa a nosotros to be careful about the danger of materialistic thinking. de ser muy cuidadosos del peligro, de los peligros de un pensamiento materialista. You remember the warning in the book of Revelation to the church at Laodicea. ¿Te acuerdas del aviso a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis? They said, Ellos decían, we have plenty, we have everything, and we have need of nothing. lo tenemos todo y no tenemos necesidad de nada. They said, we are rich. Somos ricos. But God said, no, you are poor. Pero Dios les dijo, no, 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 sois pobres. You have lost your focus. Habéis perdido vuestro enfoque. You have made material things more important than me. Habéis hecho las cosas materiales más importantes que a mí. You've got your eyes away from me, Habéis alejado vuestros ojos de mí. like Peter on the waves, Como Pedro cuando estaba sobre las olas. and you have begun to sink. Y habéis empezado a hundiros. You've begun to drift away from me. Habéis empezado a alejaros de mí. And I'm outside Y, the door. y yo estoy fuera de la puerta. And that's the passage where we read those words, behold, I stand at the door and knock. Y ese es el pasaje donde leemos esas palabras. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. That's a message
Ese es un mensaje para cristianos profesantes. Remember what Moses said when the people were about to go into the land of Canaan. Recuerda lo que Moisés dijo cuando la gente iba a entrar a la tierra de Canaán. He said, when you go there Cuando vayáis allí and you obtain cities that you didn't build, y obtengáis ahí ciudades que no construisteis, and you obtain houses full of good things that you didn't fill, y obtengáis casas llenas de bienes que vosotros no trabajasteis para eso, wells that you didn't dig, pozos que no habéis cavado, vineyards and olive trees that you didn't plant. viñas y olivares que no habéis plantado. He said, when you have eaten and you are full, Cuando hayas comido y estés lleno, then beware lest you forget the Lord. entonces cuidado que no te olvides del Señor. You may think you have a lot of problems here in this little town, Quizá piensas que tienes muchos problemas en tu pequeño pueblo and that your church is little. y que tu iglesia es pequeña, But I want to remind you of something. pero te quiero recordar de algo. Where I come from, there are many big churches, Donde yo vengo hay muchas iglesias grandes, but this problem of materialism is a big problem. pero este problema de materialismo es un problema muy grande And you can see this very clearly in my country, y lo puedes ver muy claramente en mi país, where there is a lot of material things, donde tienen muchas cosas materiales and that's not wrong, y no es malo en sí mismo, but sadly because of our sinful hearts, pero desgraciadamente por nuestros corazones pecaminosos we can prioritize and idolize and long for more podemos priorizar y querer más y más and lose out with God. y perder nuestra relación con Dios. Can I say something to the younger people here? Puedo decirle algo a los que son un poco más jóvenes aquí, And I include young parents as well. y incluyo también a padres jóvenes también. Something the pastor said today makes me think of this. Algo que yo dije hoy le ha hecho pensar en algo. In your spiritual past, En vuestro pasado espiritual there are people who have suffered as Christians. hay personas que han sufrido como cristianos. They labored hard for the Lord when there were even fewer Christians. Trabajaron duramente para el Señor cuando incluso había menos cristianos. And in many ways, what you have here today Y en muchas maneras lo que tenéis aquí en el día de hoy is a beautiful testimony to their labors. es un testimonio precioso de las labores de estas otras personas. And in my country also, we have a great inheritance from the past. Y en mi país también tenemos una gran herencia del pasado. And my concern is that young people who grow up in this spiritual wealth Y mi preocupación es que jóvenes que han crecido en esta riqueza espiritual, because they didn't labor for it porque no trabajaron para esa riqueza espiritual and they didn't suffer to obtain it, y no sufrieron para obtenerla, they can end up despising it like the prodigal son. pueden acabar malgastándola como este hijo pródigo. Pray that the Lord would give our young people Ora para que el Señor le dé a nuestros jóvenes an appreciation un aprecio of what God has done in the past. de lo que Dios ha hecho en el pasado. I want to say something very briefly, Quiero decir algo brevemente, particularly for parents particularmente para padres and also for grandparents. y también para abuelos. Can you not miss, please, this basic, important lesson? No te pierdas esta importante lección. Children can go astray from the best of homes. Los niños y hijos pueden alejarse incluso de los mejores hogares. I know that you all agree with me Sé que estaréis de acuerdo conmigo that it must be a terribly difficult thing to lose a child in the physical
estaréis de acuerdo conmigo en que, en que es algo muy difícil, extremadamente difícil, perder un hijo físicamente, a child who dies, un hijo que muere, or a baby that is born that's not alive. o un bebé que nace sin vida. But to lose a child that grows up in your home Pero perder un hijo que crece en tu hogar is a different kind of pain. es un dolor diferente. All the hopes and the dreams that go with the birth of a child Todas las esperanzas y los sueños que van con el nacimiento de un hijo and the investment that you make as parents, y la inversión que se hace como padres, trying to bring them up in the nurture and admonition of the Lord, trabajando para criarlo en el temor y la amonestación del Señor, can it seem be dashed, can be spoilt, can be lost? parece que pueda ser perdido. You'll notice that the father in this story is presented to us as an incredible character. Veis que el padre en esta historia es presentado a nosotros como un personaje increíble, A man of great compassion and wisdom and patience. un hombre de gran compasión y sabiduría y paciencia. And yet from this man's home, Y aún así, el del hogar de este hombre, a young boy goes badly astray. un joven se pierde grandemente. You will all be imperfect parents Todos seréis y seremos padres imperfectos and imperfect grandparents. y abuelos imperfectos. Our children will make their own choices. Nuestros hijos tomarán sus propias decisiones. You cannot determine the outcome Y tú no puedes determinar lo que va a ocurrir, because salvation truly is of the Lord. porque la salvación verdaderamente es del Señor. Of course, you have an important role. Por supuesto que tienes un papel muy importante, But God works it all together for the furtherance of His kingdom pero Dios lo obra todo para la extensión de su reino and the completion of His redemptive purpose. y el completado de su propósito redentor. If this truth is applicable to any of you personally, Si estas verdades pueden ser aplicadas a cualquiera de vosotros personalmente, can I just remind you to focus on the prodigal father? os pido que os fijéis en la historia de este hijo pródigo y este padre. Notice how he reacts to his rebellious son. Mira cómo reacciona este padre a su hijo rebelde. Notice how he waits with such patience and love. Mira cómo este padre espera con tanta paciencia y amor. And notice how he receives the son as he returns. Mira cómo recibe a este hijo cuando este hijo vuelve. Go ahead. I have taken so much time already. Ya he tomado tanto tiempo. Let us just finish by thinking about the amazing love of God that's demonstrated here through the Father. Vamos a acabar viendo este maravilloso amor de Dios que es demostrado en el Padre aquí. How would you fathers react to a son who had done this to you, ¿Cómo reaccionaríais vosotros padres a un hijo que te hubiera hecho esto? who had caused great disgrace, Que hubiera causado una gran desgracia, who had made your family the gossip of the whole community, que hubiera hecho que tu familia sea el chisme de toda la comunidad, who had probably caused tremendous stress in the family, que hubiera causado tanto estrés y preocupación en la familia? maybe even damaged the productivity of the family farm? Maybe a lo mejor incluso hubiera perjudicado la productividad de la granja familiar. And he returns in his stinking rags of clothes. Y vuelve en sus ropas asquerosas And he smells. y huele. I hope that none of you are pig farmers. Espero que ninguno de vosotros
trabajéis en una granja de cerdos. We have neighbors that have pigs. Nosotros tenemos vecinos que tienen cerdos They smell terrible. y huelen muy mal. And here he comes Y ahí viene with nothing, sin nada, having caused such trouble. habiendo causado tantos problemas. He hasn't got a penny. No tiene ni un duro. He can't clean himself up. No puede ni limpiarse a sí mismo. He can't buy new clothes. No puede comprar nuevas ropas. And of course, sinners can't make themselves better before they approach God. Y por supuesto, los pecadores no pueden mejorarse antes de venir a Dios. They have to come as they are, Tienen que venir tal como son, accepting that they have no merit before God. aceptando que no tienen ningún mérito delante de Dios. But I just want to finish by focusing on the reunion of Father and Son. Y quiero acabar fijándonos en la reunión del Padre y el Hijo. Isn't it so beautiful? ¿No es preciosa? The Bible says that the Father runs to His Son, La Biblia dice que el Padre corre hacia el Hijo and He embraces Him with such passion. y lo abraza con tanta pasión. It says in verse 20 that He kisses Him. Y dice en el versículo 20 que le besa. And in the Greek language, it's written in a continuous tense. Y en el original griego en el que fue escrito, está escrito en un tiempo continuo. And you Spanish people are in a great position to understand it. Y vosotros españoles podéis entender muy bien esto. Because you have this beautiful greeting of kissing. Tenéis este saludo de dar un beso. And so can you picture the scene? Y puedes imaginarte la escena. He runs. Corre hacia él. And he embraces him with such passion. Y lo abraza con tanta pasión. Kisses him. Y le besa. Y le besa. And kisses Y him. le besa. And it's like he can't stop. Y no puede parar. And the young boy, he stammers with his confession. Y el joven tartamudea con su confesión. And it's almost like the father cuts him off in his speech in verse 22. And it says, but the father said to his servants, he basically said to the son, stop. Y es como que el padre, en el versículo 22, para, interrumpe a su hijo y habla con sus siervos y es como que le dice al hijo, para, ya. And he gives him the robe of authority, Y le da la túnica, el vestido de autoridad, the robe that he had before he left, la vestidura que tenía antes de irse and it covers his dirty rags. y cubre sus ropas asquerosas. Like Christ's righteousness covers our sin. Como la justicia de Cristo cubre nuestro pecado. And he gives him the ring of authority. Y le da el anillo de autoridad. He can represent his father in business. Ahora puede representar a su padre en los negocios. And Christians, we have the authority of God to be salt and light in this world. Y cristianos, tenemos la autoridad de Dios para ser luz y sal en este mundo. And we can go forth with it. Thus saith the Lord. Y podemos ir diciendo, así dice el Señor. This boy is hit with a tsunami of love. Este joven es alcanzado con un tsunami de amor. He is engulfed and surrounded by this incredible passion. Es rodeado y atrapado por este amor apasionado del Padre. What would you have done if you were the son? ¿Qué hubieras hecho tú si tú fueras este joven, este hijo? Would you not have actually cried out to the father to stop? ¿No hubieras quizá gritado o aclamado al Padre decir, para? Would you not have felt so uncomfortable? ¿No te hubieras sentido quizá tan no a gusto con eso? The Bible says he had come to himself. La Biblia dice que había vuelto en sí mismo, versículo 17. He now accepted how arrogant and proud he had been. Ahora había aceptado lo arrogante y orgulloso que había sido He confessed his sin. y confesó su pecado. And he was hoping, his best hope was to be a servant in the house. Y su mayor esperanza era ser simplemente un siervo en la casa del Padre. And I can imagine him saying to himself, Y lo imagino diciéndose a sí mismo or saying to his father, o diciéndole a su padre, stop, that father. para, papá. I don't deserve this.
no merezco esto. This isn't right. Esto no es justo. But the beautiful point is this. Pero lo más precioso es esto, We're all prodigals. que todos somos pródigos. We all are so lost Todos estábamos tan perdidos before we repent and come to the Father. antes de que nos arrepintiéramos y viniéramos al Padre. And this is the love that all of God's children have. Y este es el amor que todos los hijos de Dios han recibido. Are you struggling with God's love for you? ¿Estás luchando con este amor de Dios para ti? Do you doubt at times His love? ¿Dudas en ocasiones el amor del Señor? Do things happen in your life and sometimes you say, I feel very unloved? Cosas pasan en tu vida y alguna vez dices, no me siento amado. This is the amazing love of God for sinners like you and me. Este es el maravilloso amor de Dios para pecadores como tú y como yo. All of you here who are God's children, Todos vosotros aquí que sois hijos de Dios, this is the love God has for you. este es el amor que Dios tiene para ti. Think again of that cross. Piensa otra vez en la cruz. Think again of what God the Son has done for you. Piensa otra vez en lo que Dios el Hijo ha hecho por ti. That cross which shows us the horror of sin, Esa cruz que nos muestra el horror del pecado, but the amazing love of God for sinners. pero el maravilloso amor de Dios por pecadores. I hope these thoughts encourage you. Espero que estos pensamientos te hayan animado And I trust you will be greatly blessed y confío en que seas bendecido as you dwell on this very important truth. al recordar esta gran verdad. God loves all His people with this love. Dios ama a todos sus hijos con este amor. God bless you. Que Dios te bendiga.